análisis de tertulia. Esperemos que hoy se escuche bien, porque yo insistía al estar hablando con Jesús Muñoz que no todos los terminales dan problemas. Hay veces que no se han actualizado, que no, bueno, no sé. Bueno, vamos a intentar acercarnos bien al micrófono, los micrófonos encendidos. Carlos Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues buenos días, un placer estar aquí y permíteme que ocupe 20 segundos para prevenir futuros comentarios. Hoy es el último día que vengo después de 10 años en esta radio. Estoy muy agradecido a ti porque luego dejaré de venir y te achacarán a ti cualquier cosa. Me alegra que lo diga, pues yo me acabo de enterar, ¿eh? Sí, no, ha sido, pues nada, pues 10 años después, pues yo creo que ahora con las obligaciones que tengo no voy a poder y entonces... Pues me alegro que lo digas, pues ya sabes que aquí hay mucha conspiración. Y además ha habido cositas en Twitter acerca contigo, con gente que conozco y tal. Bueno. Y bueno, pues decir que no es, y que estoy muy agradecido porque yo llegué aquí a hablar hace 10 años de Siria. Aquí no estábamos en Bravo Murillo. Estábamos en Cadena Ibérica, Julián. Bueno, y en Cadena Ibérica nos conocíamos ya, ha sido mucho tiempo, y estoy muy agradecido de ti, y no va por nada de ti. Vale. Por una vez voy a ser educado, que no es mi divisa, y entonces omitiré pues ciertas cosas que no me gustan de aquí, y algunos gilipollas que hay en esta casa y este tipo de cosas, pero hoy lo vamos a dejar aquí porque hay que irse de buena manera. Sí. Bueno, pues te agradezco mucho, Carlos, que lo hayas dicho. La verdad es que yo a los comentarios de Twitter últimamente sabes por dónde voy, intento no hacer caso. Ya están metiéndose en terrenos personales, según me contaba el otro día algunos sujetos, y no voy a entrar. Digo lo que dije en su momento: mejor nacer sin paladar que nacer sin cerebro. Vale, vamos a dejarlo ahí. No, ahí lo voy a dejar, yo lo digo, pero vamos. Nos seguiremos viéndonos. No, hombre, eso espero. Bueno, pues vamos a aprovechar tu última tertulia. Sí, vamos a... Y espero que tus obligaciones sean positivas y buenas. Sí, con el eje del mal. Todo bien. Vale, eso me gusta. Jorge Garrido, ¿cómo andas? Buenos días. Yo bien, pero tengo que nos acaba de decir Carlos, porque siempre es un placer compartir tertulia con él, además de porque lo considero amigo, porque aporta siempre muchos puntos de vista interesantes, conocimientos, sobre todo cuando hablamos de ciertos temas que él domina bien, como los de Oriente Próximo, etcétera. Pero bueno, en fin, son circunstancias de la vida y nada, lamento enterarme también aquí en directo de su futura ausencia. Bueno, tú mañana no vas a estar ausente en Perspectiva Sindicalista a partir de las 11 menos cuarto. Eso es, ¿no? Cuando termine la tertulia, pues tendremos el programa como todas las semanas. Bueno, y Jesús Muñoz, ¿cómo andas? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Pues también apesadumbrado por la noticia que nos acaba de dar Carlos. Joder, aunque yo algún día diré, yo estuve en el último programa de Carlos Paz en Informa Nunca Radio. se puede decir, nunca se puede decir eso. Pero que no, con lo cual, no, y además animo a que la gente, pues razón de más para que difunda estos programas y que yo sí que les sigo manteniendo mi invitación a Carlos para el programa del café y otros programas en los que yo o bien dirijo o bien presento, para que pueda acudir y no quitarle a todos los españoles la posibilidad de hablar de Carlos Paz. Y precisamente hoy en los temas que vamos a tratar, pues es seguro de los que Carlos no va a dejar a casi nadie indiferente, aunque yo voy a intentar hoy ser más bestia que Carlos Paz, es lo que voy a decir. Vale. Ahí tengo lo de bestia, que luego me cierra el canal. Ya. Por cierto, yo hoy estoy con Leo, el Leo Benidorm, en una entrevista que me hacen sobre el libro El PSOE contra España, y el próximo viernes estaré con Alfonso Rojo, en Periodista Digital, hablando también de este libro. Me llamó el otro día y estaré con Alfonso hablando de la historia criminal del PSOE, y atendiendo los acontecimientos, la historia criminal del PSOE continúa. Esta es una historia que parece no tener fin. Ayer conocíamos con pesar el proyecto que han asignado. Yo no sabía que habían sacado un proyecto para ver qué iban a hacer con el Valle de los Caídos. La resignificación del Valle de los Caídos en un centro masónico, porque es un centro masónico. Ayer Ángel Víctor Torres se alegraba mucho, porque el dejar la cruz en este centro masónico, que quitan la piedad, que quitan los evangelistas, no me equivoco, las virtudes, es casi peor. Yo para eso, sinceramente, prefiero que lo dinamiten todo. Y mira, somos los talibanes del siglo... no te tienes que ir a Afganistán, los que volaron los Abu Meyán y tal, pues los tenemos aquí en España. Entonces yo hubiese preferido eso. Y sobre todo, después de enterarnos, Carlos, que lo hacen con
¿cómo diría yo? El consentimiento que ha sido un acuerdo con la jerarquía eclesiástica española, que yo creo que eso es todavía peor. Y yo ayer comentaba, y ya me callo, una portada del País. La portada ayer del País, a mí me mosqueó mucho, digo, con la que está cayendo en España, el País dice: el obispo de Cádiz suspende su agenda por los abusos a menores. Eso fue la portada ayer del País. Esa sería la primera edición, luego en la otra estaba más pequeñito. Y yo digo, ¿y esto a cuento de que ahora, por supuestos abusos a menores? Y por la tarde salía esta noticia. Con lo cual, a aquellos que dicen que en la jerarquía eclesiástica hay un acuerdo con el gobierno para no pagar el IBI y tal, que yo soy la iglesia, digo, pase usted el IBI, que ya discutiremos los católicos, los fieles, les tenemos o no que pagar el IBI de monumentos históricos que estamos manteniendo nosotros. Pero cuando digo nosotros me refiero a toda la iglesia, Vale. Y el problema es que por la tarde llega un acuerdo y dicen, permitimos que quiten la piedad, las virtudes, que quiten tal y dejen la cruz, pero ya no solo profanar la tumba de Franco, con la gravedad que eso tiene, o profanar el descanso eterno de nuestros difuntos, no, ya se trata de profanar directamente el templo. Es la venganza del PSOE. El PSOE que provocó la Guerra Civil Española y que ahora, no contento con eso, van a cargarse el monumento a la reconciliación. No puede haber reconciliación con el PSOE. Has abierto muchos melones, sí, y bueno. muy rápido. Por un lado, el revanchismo del PSOE, de un PSOE que no conoció aquello. Lo lógico tendría sentido que lo hubiera hecho el PSOE de los años 80, que vivieron parte de la guerra civil, algunos dirigentes y este tipo de cosas, pero esta gente que no ha vivido eso, habría que preguntarse, y no sé si en tus libros acerca del PSOE, pues respondes a esa cuestión, ¿por qué con efecto retardado viene este revanchismo acerca del franquismo y este tipo de cosas, cuando cosas similares en el tiempo están plenamente asumidas en otros países? Por ejemplo, Rusia. Estaba pensando, según venía para acá, en Teherán, para algunos, la horrible... hay un metro ahora. República Islámica de sí, Irán. Para mí, un país acogedor y donde me gustaría morir ya, porque es el último reducto de la libertad. Por ejemplo, te enseñan todos los palacios del Shah, sus ropas, te van haciendo un itinerario y te van contando la historia, y he estado en viajes de este tipo, guiados, y no hablan del terror del Shah. Luego, cuando van a ver las cárceles del Sabak, pues sí, lógicamente. Sí. Pero se enseña puramente desde un punto de vista histórico y cultural, artístico, si lo merece, y este tipo de cosas. No ha habido una ley de memoria histórica en la República Islámica de Irán, pero aquí sí. ¿Por qué con ese efecto retardado? Yo creo que eso habría que explicarlo por una parte. Hablas de la Iglesia. La Iglesia es un peón fundamental en toda esta partida. Si la Iglesia y todo, antes se hablaba de ese franquismo sociológico que era masivo, no se hubiera ido retrotrayendo, acobardando y escondiéndose en burladeros y este tipo de cosas, no hubiéramos llegado ni a este ni a otros puntos muy anteriores. Decíamos fuera de micrófono, me decía Jesús, pues que la izquierda, decía con otro epíteto, pero da igual, la izquierda, pues es normal que haga este tipo de cosas porque, decía él, pues han matado sacerdotes, han prendido fuego iglesias, su amor a la religión no les distingue, pero todo esto ha sido posible por la cobardía de toda esa derecha, en la que incluyo la Iglesia, claro. Y una Iglesia... Luego entraremos a más pormenores y tal, pero una iglesia católica de España, sí, la jerarquía, Hacienda también somos todos, pero la jerarquía eclesiástica católica está enteramente putrefactada, pero hasta el límite, y hace muchos años que hemos hablado de estas cosas, de existir unas corrupciones tremendas dentro de su seno, económicas, sexuales, han renunciado. Yo creo que hay altos jerarcas de la Iglesia Católica Española que ni creen en Dios, han renunciado a la propia esencia de lo que significa la Iglesia y están a otra cosa, y por supuesto a ayornarse con el gobierno y aceptar este tipo de cosas. Esto del Valle de los Caídos, pues vamos a entrar, que me estoy enrollando, pero no es solamente una resignificación como se quiere contar. Hay que contar todo lo que significa de verdad el trabajo que la izquierda y el gobierno
gobierno estos planes que tienen ideados para el Valle de los Caídos. Es una auténtica monstruosidad desde el punto de vista histórico, religioso y cultural, artístico. A ver, Jorge Garrido, insisto, más que culpa del PSOE, que la tiene, porque son los auténticos hijos de perra, que después de haber provocado una guerra quieren vengarse, está plagado de masones, igual que el Partido Popular, por cierto, lo peor desde mi punto de vista es la complicidad de la Iglesia en todo este asunto desde el minuto cero. Insisto, a José Antonio lo asesinan hace 90 años el PSOE, 90 años después profana su cadáver. Más menos, ¿no? Franco, han esperado 50 años, bueno, fue en el 2019, ¿no? La profanación con la gravedad que eso tiene a un militar que le salvó de su exterminio literal. Hay que recordar que el PSOE y todas sus marcas asesinaron a 7.000 religiosos, 13 obispos, 200 monjas. Esto está documentado, no es que me esté inventando cifras y tal, y no sé qué. Hombre, ahora ya que la propia jerarquía, siendo feo lo anterior, que permitan ya que profanen directamente el templo y que lo hagan con el consentimiento de la jerarquía. Esto se entiende con las portadas del País. Bueno, vamos por partes. Evidentemente, el principal culpable de todo siempre es el que lo hace. Por lo tanto, el culpable número uno es el señor Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Eso en primer lugar. Ahora bien, de Pedro Sánchez y el Partido Socialista, a mí esto no me extraña. Y bueno, es lo que uno se puede esperar, sobre todo cuando es urgente para ellos desviar la atención de los casos de corrupción y de otras cosas. Es decir, yo desvío el debate hacia Franco, el Valle de los Caídos, etcétera, y eso me interesa. Sí. Eso ponen en marcha la movilización de mi electorado, de mi gente, etcétera, y hace que se olviden los otros debates. Por lo tanto, que lo hagan es perfectamente lógico. En segundo lugar, tenemos un partido de la oposición que lo que hace es conservar todo lo que hace el Partido Socialista, como buenos conservadores. Los socialistas hacen algo, vienen los conservadores y lo conservan. Como bien decía Donoso Cortés, que era siempre el papel de la derecha conservadora. Y por lo tanto, aquí lo tenemos claro, incluso con la Comunidad de Madrid. Es decir, esto sería imposible si la señora Ayuso y el Partido Popular de Madrid hubieran declarado el Valle de los Caídos bien de interés cultural. Porque un monumento declarado bien de interés cultural no se puede alterar, no se pueden hacer estas cosas que pretende hacer el gobierno. La señora Isabel Díaz Ayuso ha tenido sobre su mesa desde hace varios años una serie de informes favorables a la declaración de bien de interés cultural del Valle de los Caídos y ha dicho repetidas veces que no le interesaba el Valle de los Caídos, no. Que a ella lo Silicon Valley. era otro valle, que era Silicon Valley, sí, efectivamente, no el Valle de los Caídos. Por lo tanto, igual de culpable, podamos poner un escalón por debajo, pero similar de culpabilidad a la del Partido Socialista, el Partido Popular en general y en concreto la Comunidad de Madrid y la señora Díaz Ayuso. Sí. Lo digo para aquellos que piensan que, bueno, es que cuando se vaya Sánchez, el PP lo va a evitar y lo va a frenar y tal. ¡Ja! O sea, el que piense eso vive en el país de Yupi. Y luego tenemos, efectivamente, a la jerarquía eclesiástica. Yo sí insisto en la palabra jerarquía eclesiástica porque iglesia somos todos, no como Hacienda, sino todos también miles de sacerdotes, misioneros, etcétera, que están dando su vida, eso sí, por vivir el Evangelio, mientras los caraduras que están en la conferencia episcopal, que efectivamente muchos de ellos, no sé si decir la mayoría, porque han apostatado. Sea así, han apostatado, efectivamente, y ni siquiera creen en Dios. Lo que no pasó en la Guerra Civil Española. Están movidos por otros intereses y son, o hay dentro, vamos a decir, un auténtico lobby LGTBI y otras muchas cosas absolutamente asqueroso y que solamente promueven a los de esos lobbies. Lo estamos viendo todos los días. O sea, si hemos visto como algunos de los influyentes clérigos en diócesis como la de Toledo, etcétera, han sido descubiertos en fiestas gays de estas con sus pesitas para pesar la droga que utilizaban para sus éxtasis, etcétera. O sea, esta gentuza, sí, esto es reciente. Sí, ha salido, me parece que el de Toledo. Sí, y tenemos otro en Madrid y otros en Madrid igual. Bueno, tenemos a Cobo, tenemos a Cobo, que todo el mundo sabe que tiene novio. En fin, vamos, o eso es lo que me... a lo mejor estoy mintiendo. Y esto sucede incluso, o con más razón todavía, en la jerarquía del Vaticano.
Eso es así. Eso es así. Está todo corrupto a nivel de jerarquía de la Iglesia. Con lo cual, esto de llegar a pactos con el Partido Socialista para convertir la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos en un museo de los horrores masónico, eso es casi lo de menos comparado a toda la porquería que están tapando esta jerarquía todos los días. Y es que el mal empezó hace ya más de un siglo dentro de la jerarquía de la Iglesia, pero era perseguido. Era perseguido. Todas estas tesis modernas, liberales, etcétera, triunfan en ese auténtico golpe de Estado que se da dentro de la Iglesia, que se llamó Concilio Vaticano II, aunque a muchos les cueste reconocerlo, es así. Y hay una Iglesia católica antes del Concilio Vaticano II y otra después del Concilio Vaticano II. Y la que está ahora es la posterior al Concilio Vaticano II, que es una falsificación en gran medida de todo, de la doctrina, de la liturgia, de todo. Con lo cual, lo que tenemos son pues unos auténticos impresentables, que sí, se visten de obispos y hacen como que tal, pero, en fin, hacen de todo menos lo que debería hacer un verdadero católico. Por cierto, me dice Castaneda que te felicite porque ellos han presentado hasta 3 recursos contra Ayuso o solicitando a Ayuso que declarara el Valle de los Caídos, y son muchos los oyentes que me están escribiendo comentándome ese asunto, que nada de esto hubiese sido posible, por mucho que ella diga esto se podía, o la Comunidad de Madrid diga no, es que no podemos estar por encima de una ley estatal y tal. Pero no es verdad eso. Se podía haber retrasado. Que no es verdad, es que no es verdad, es que miente más que habla. Sí. Es decir, el Valle de los Caídos era propiedad del Estado, no era propiedad del Estado, que era lo que ella se empeñaba en decir, era propiedad de una fundación, de una fundación. Ahora el Estado está intentando recuperar la propiedad, efectivamente extinguiendo la fundación y haciendo que todos los bienes de la fundación pasen a ser propiedad de Patrimonio Nacional. Pero Patrimonio Nacional no era el propietario del Valle de los Caídos, como la mentirosa de Ayuso ha dado a entender o ha dicho repetidas ocasiones. El Patrimonio Nacional lo que hacía era gestionar el Valle de los Caídos, pero no era el propietario. Y de la manera... Mentira cochina, y además ella con los informes que tenía encima sabe que estaba mintiendo. Y de la manera tan cochambrosa que gestionaba Patrimonio el Valle de los Caídos. Ya, esa es otra. Que lo ha ido dejando caerse. Porque le interesaba que acabara siendo una ruina. A ver, Jesús. Vale. Voy a empezar por la conferencia episcopal y por la Iglesia con minúsculas, aunque debería ser con mayúsculas, la Iglesia con minúscula que padecemos en España, en buena parte del mundo, pero sobre todo en España. Como ya lo ha explicado todo perfectamente Jorge y también ha hablado de ello unos minutillos Carlos Paz, voy a ir a una noticia que poca gente sabe, que ayer la comentamos en la hora del café y que quiero que lo sepan nuestros oyentes. El viernes pasado se iba a celebrar en Sevilla, se iba a celebrar una misa por unos falangistas asesinados antes del 18 de julio del 36, es decir, antes de que empezara la guerra. Y se iba a celebrar en una iglesia en concreto, en una iglesia de Sevilla, que ahora mismo os voy a decir el nombre. Santa María. Que es Iglesia Santa María de la Real, que está en la calle San Vicente 62 de Sevilla. Ante la presión de la izquierda, de la extrema izquierda, de Danilo Albín en el periódico Público, etcétera, etcétera, de los políticos de Adelante Andalucía... por la presión de los ateos combatientes. Exactamente. Sí. O sea, los mismos que los años 30 del siglo pasado, pues a partir de mayo del año 31, las elecciones por la República, por así decirlo, que eran unas elecciones municipales, pero no voy a entrar en eso. A partir de mayo del 31, los mismos que empezaron a quemar iglesias y luego, más adelante, empezaron a matar curas, frailes, monjas, seminaristas, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos mismos, indignados de que se fuera a celebrar a una misa por unos católicos asesinados antes de esto, pues hicieron todo lo posible para que no se celebrara ni la misa ni el acto. Bien, el acto se celebró después, el acto se celebró en las puertas, lo ha visto casi todo el mundo en redes sociales, porque además la prensa está muy preocupada, porque cada vez hay más jóvenes en Falange, porque cada vez se canta más el caso en las calles, porque cada vez más los jóvenes quieren acabar con los problemas de España, y desde aquí animo a los jóvenes a que lo sigan haciendo. Pero ¿por qué he dicho que se iba a celebrar una misa? Bueno, pues porque la Iglesia al final se cagó, o estaba deseando de no celebrarlo, y le vino muy bien la presión, y cerró las puertas para que no se celebrara la misa por unos católicos asesinados antes del año 1936. Esa misma Iglesia ha puesto un cartel hoy en sus redes sociales. Lo he colgado yo en mis redes sociales, pero os lo leo.
Eucaristía en tierra de acogida, sábado 15 de noviembre a las 7:15 en la iglesia que he mencionado, de Santa María Real. Cristianos LGTBI de Sevilla, tierra de acogida, el espacio seguro donde nadie se siente extraño. En la misma iglesia presume de que va a celebrar este sábado, es decir, una semana después de haber prohibido una misa que estaba concertada para que se celebrara allí. Esta es la Iglesia española, desgraciadamente. Ahora me dirán, no todos los curas son iguales, evidentemente, pero ¿a quiénes premian la conferencia episcopal? ¿A este tipo de curas, como los de Sevilla, o premia a los pocos curas que sí se están revelando? Y este no es de la jerarquía. No, entonces decía que quería empezar por ahí, porque esto es un tema muy desconocido. Como ya ha mencionado perfectamente Jorge, todo lo relacionado con Vic, no voy a mencionar, sí recordar que Ayuso ha declarado bien de interés cultural la fábrica de Águila en la Comunidad de Madrid. Yo no quito que vaya a ciertos monumentos o ciertos edificios. Me parece bien. Me parece bien. Pero claro, ahí sí lo podía hacer y el otro no, porque además todos sabemos que, evidentemente, pues menos mal que no lo han dicho, pues como es el águila franquista o el águila de Felipe II, y han dicho, pues entonces tampoco. Bueno. Pero ahí es donde quiero acabar. Hemos mencionado, con buen criterio, que van a hacer los rojos. Yo lo llamo los rojos porque así se llaman ellos. Si ya empezaron en 1931 que María Iglesias se ha matado al cura. Por cierto, ahora estamos en este mes de noviembre, que junto con octubre, pues es el mes famoso de las sacas. En las sacas fueron asesinados muchísimos obispos, sacerdotes, seminaristas. El otro se va a celebrar este fin de semana en Paracuellos el acto tradicional que organizamos nosotros o que nos unimos nosotros, y que, por cierto, el 7 de noviembre también coincide con el bombardeo de Cabra. ¿Ha visto alguien de nuestros oyentes algo alusivo al bombardeo de Cabra? No. ¿Ve todos los días, todos los años, durante varios días, algo referente al bombardeo de Guernica? Sí. Bueno, pues esto es como nos cuentan. El primer bombardeo a población civil. Exactamente, el de Cabra. ¿Y por qué digo esto de que, bueno, pues es comprensible, pues unos que han matado curas, violado monjas, quemado iglesias, han hecho todo lo posible contra la iglesia, no solo en España, pero sobre todo en España, pues es lógico que actúe así contra un monumento que resume para ellos todo lo que odian. Es decir, es una cosa católica, es una cosa que estaba hecha para la de verdad fraternización de los dos bandos, está hecho por el bando vencedor, efectivamente, cosa que si hubieran ganado ellos la guerra no habrían hecho algo similar con el bando vencido. Pero es que si nos centramos solamente en quiénes son los malos, y como bien habéis dicho todos, nos quitamos solamente el brazo ejecutor, que puede ser el gobierno rojo separatista y tal, pues estaríamos negando la verdad. O sea, aquí la derecha tiene mucha culpa. Evidentemente Ayuso podía haber hecho mucho más. No se nos olvide que el 20 de noviembre del año 2002 José María Aznar en sede parlamentaria condena el franquismo y el golpe militar del 18 de julio. Ahí empieza todo. Ese era el Partido Popular. No se nos olvide que Mariano Rajoy promete acabar con la ley de memoria histórica, y no solamente no la hace, sino que la hace cumplir a calzón quitado. No se nos olvide que ese ejército, que la gente lo podemos encuadrar en la derecha, ese ejército, que el cual tiene a centenares de caídos dentro del Valle de los Caídos, o que incluso al que era capitán general de sus ejércitos, a Francisco Franco, permite que sea profanado su tumba y no hace absolutamente nada por evitarlo. Recordemos que además Franco era legionario, la legión que todos sabemos que desfila muy bien, no movió ni un músculo para salvar por lo menos el cuerpo o los restos de uno de sus jefes. El propio, ese tan elogiado por la derecha coronel de los Codos, se negó a saludar, por ejemplo, al féretro de Franco cuando era su jefe, cuando pasó delante suyo. O fue el que mantuvo el dispositivo para que ningún patriota acudiera al Valle de los Caídos, o a intentar evitar la profanación de Franco, o simplemente a estar allí presente. Ese era el coronel Pérez de los Codos. Pero es que no se nos olvide también que si aquí ha habido dos leyes, una primero la memoria histórica con la que inicia esto, y otra la ley de memoria democrática, la han firmado dos señores que se llaman de apellido Borbón. Algo de responsabilidad tendrá también Juan Carlos I, y algo de responsabilidad tendrá Felipe, cuesta no decir Felpudo, Felipe VI en todo esto. Es decir, acusar exclusivamente a la izquierda de lo que hacen y de lo que sabemos que van a hacer es ingenuo. Pero es que también han tenido culpa. Y aquí meto a mucha gente que, gracias a Dios, se está cayendo del guindo. Cuando todo esto empieza, ay, deja, no hagan mucho ruido, que se van a parar. Cuando saquen a Franco ya verás cómo no hacen nada. No, ahora José Antonio, pero no hagáis nada contra José Antonio, que ahí ya se quedan. El padre Cantera se iba a tener que ir más tarde o más temprano, pues ya se irá, pero
No, pues mirad, aquí tenéis. De momento hay versiones, unos dicen que sí que van a acabar con la piedad, con los evangelistas, con no sé qué, otros dicen que de momento no, en este inicio. Bueno, hoy acaban de publicar que los benedictinos van fuera también por acuerdo con la jerarquía eclesiástica madrileña. Entonces que no, van dando vueltas de tuerca, y como no hay una oposición real, ni por parte de la Iglesia, ni por parte de todos los estamentos, digamos, cercanos a la derecha que he mencionado antes, van a seguir haciéndolo, y lo van a seguir haciendo, y ya han profanado varias tumbas en otras iglesias de generales que estaban allí enterrados, en Pamplona y en Sevilla, es decir, están haciéndolo lo que les da la gana porque no tienen nadie en contra. Y a los que decíamos vamos a enfrentarnos a ello, y nos ha pasado alguna cosa por enfrentarnos a ello, eran los propios cercanos. No hagáis tanto ruido, que lo que vais a conseguir es eso, es lo que quieren ellos. Pues aquí tenéis vuestra iglesia, vuestro Valle de los Caídos, vuestros héroes profanados, y seguid pensando que esto se va a arreglar echando a Pedro Sánchez del poder. Vamos a ver, de todas formas, hay algo necrófilo en el Partido Socialista. El Partido Socialista, hay que recordar, está muy bien lo que tú has dicho, Jesús, y lo suscribo, pero el Partido Socialista, hay que recordar que es quien provoca la Guerra Civil Española y que nunca buscó ningún tipo de reconciliación. Yo oí a Pablo Iglesias, me gustaría que escucharais esto un momentín. Hace poco a un periodista, insisto, fue agredido en Pamplona. Sí. Vale. Pablo Iglesias, hablando de que los comités antifascistas habían hecho el trabajo que la policía no había querido hacer. Que este tío ha sido vicepresidente de gobierno, justifica las agresiones, que me da igual, que yo no sé ni qué periodista era, que me la tiene floja, seguramente me caiga mal, que no sé quién es. Sí, pero, hombre, las declaraciones estas es que son muy graves, El otro día algunos amigos que vienen del movimiento antifascista decía, es increíble lo que hicisteis con lo de Navarra. Había sido prácticamente imposible encontrar a nadie en la televisión que dijera, no, mire usted, está viendo de los antifascistas y no me venga con rollos de contenedores incendiados. Y si la policía no hace su trabajo, pues su trabajo lo tendrán que hacer los antifascistas, y no me diga usted que esto es violencia. Me dice usted que me solidarice con un periodista de no sé qué, un tipo que se ha infiltrado en un curso nuestro. ¿Ese tipo era un periodista o ese tipo estaba infiltrado en los grupos antifascistas? Claro, ese mismo, al que le rompen la cara, es el tipo que se infiltra en nuestro curso. Entonces la pregunta ¿es un tipo que estaba haciendo periodismo o es un tipo que estaba tratando de sacar fotos a los antifascistas para... Es que esto no lo había dicho nadie antes en los medios de comunicación. Entonces es lógico el comportamiento electoral que hay en este país, y lo extraño es que no gobierne ya la derecha con la ultraderecha, cuando pues no solamente es lo que aparece en las redes sociales, es lo que aparece en todos y cada uno de... insisto, lo que dice, que donde hace la policía lo hacen los movimientos antifascistas. Varias cosas. Primero, este va de matón, y las dos veces que tuve que explicarle que esto no es así, pues acabó agredido y me denunció, y pagué mis multas y este tipo de cosas. No sé, que si vas de eso, pues lleva un cuchillo o así. Yo tampoco me ha dado toda la naturaleza de 2 metros, pero siempre llevo algo. En fin, da igual. El hecho es que este señor está justificando que yo hago cursos y a mí se me ha colado alguno que viene por aquí, no me pago, que se coló. Sí. Pero no se me ocurrió agredirle y partir la cara y decirle, le he partido la cara porque se ha metido en mi curso. Pero tú no eres vicepresidente de gobierno, además, tío. Es lamentable, o sea, que se te cuela en el curso, bueno, pues se te ha colado en el curso. No, justifica partir, además dice la expresión partirle la cara, no darle un guantazo, o explicarle, partirle la cara. Este señor, y luego los antifascismos, dentro del antifascismo, todo el antifascismo es una auténtica basura, pero hay grados, como en el infierno también, y entonces está la basura, está ya la hez, el detritus más asqueroso, y luego muchas veces hacen referencia como antifascismo a independentistas tipo las juventudes de ETA y cosas de este tipo. O sea, eso es lo que es el antifascismo. Luego hay otras cosas y podríamos hablar. Y este señor siempre que se ha identificado que ha sido vicepresidente de gobierno, manda cojones el asunto, que sigue dando vueltas por ahí, que no sabemos si va o viene, ya ha montado su negocio de comunicación, que era lo que él quería. O sea, aquí estas gentes que quieren unas cositas y lo han conseguido. Esto es injustificable. O sea, si en la misma medida nosotros justificásemos la agresión
de un señor que no nos gusta, por lo que sea, incluso si se ha colado en un curso, que me parece tan cutre, pues tendríamos que ir a responder frente a un juez si eso es incitación a la violencia, justificación de la violencia, o si inventaría el delito de odio, o gilipolleces de este tipo. Oye, es que te voy a decir que a un alcalde de Vox en un pequeño municipio de Jaén, si no me equivoco, sí, le está siendo perseguido la Fiscalía del Odio, le han denunciado porque regala todos los años por estas fechas calendarios franquistas. De esos que todos hemos tenido, nos han dado. Es decir, y le dice, oye, llevo 30 años regalando en mi gestoría privada, que el tío no cobra del ayuntamiento, que el tío tiene, y dice, regalo lo que me da la gana. Y bueno, por eso te digo, y en cambio el vicepresidente de gobierno, por estas declaraciones que me parecen gravísimas, ha dicho una cosa más. Vamos a ver, el movimiento que él llama antifascista está plagado de delincuentes, como son los bucaneros en Vallecas, por ejemplo. Son auténticos delincuentes que le hacen de escolta a él. Y dice Jorge que ha hecho el trabajo estos colectivos de la policía, es decir, que están ahí para ver la cabeza, y eso es lo que le mola a él. Es lo que le mola a él, el mierda que igual se lo han abierto a él un par de veces también, en otro contexto, pero ¿y por qué entronco esto? Estos son los mismos que taparon el asesinato de Víctor Laínez, ¿os acordáis? Bueno. Digo porque son parte de los suyos, que si pudieran, y esto va sin coña, nos asesinaban. Esto va en serio, que este vicepresidente de gobierno, y en nombre de la democracia, la tienen que asesinar, y en nombre de la libertad, está muy orgulloso de su papá, y tiene razón, su papá era antifranquista, pero eso no lo hace ser demócrata. Su papá pertenecía a una organización terrorista como el FERP. Por eso él adora o tiene tanta admiración hacia estos colectivos muy cercanos a ETA. Sí. Bueno, si me permites, antes de entrar en eso... Sí, es todo lo mismo, esto tiene que ver con el Valle también. Una puntualización con el tema del Valle, porque estoy comparando los proyectos y todo eso que se ha presentado con el que se ha aprobado, y creo que hay una contradicción entre las noticias, la maqueta, el proyecto, y de ahí viene un poco el caos. Por lo que estoy viendo... en la maqueta del proyecto que se ha aprobado, efectivamente ni está la piedad, ni están las virtudes, ni los evangelistas, ni nada de nada. Pero sin embargo, lo que es el texto del proyecto dice que eso no se va a tocar. Es decir, parece que la confusión viene un poco por el tema de la maqueta. Entonces, solamente puntualizar eso, porque hay unas noticias que dicen que efectivamente se elimina todo, otras que dicen que no. Hay una contradicción, porque efectivamente en la maqueta no vienen, pero parece que sí que se mantendrían, que solamente se va a quitar la escalinata para hacer un soportal donde se va a incluir una especie de museo de los horrores, ¿no? Sí, eso es. O centro de interpretación. Es que es casi peor, porque atraviesas un centro de los horrores para luego llegar a la basílica. Y luego llegas a la basílica, donde también habrá paneles ilustrativos, etcétera. Pero por lo menos en la descripción del proyecto, repito que en la maqueta no es así, pero en la descripción del proyecto no se dice nada de que se vaya a quitar la piedad ni nada, y se habla incluso de intervención mínima consistente en unos paneles, con lo cual se supone que no se quitaría. Pero es que en la maqueta que exponen sí que no están, con lo cual, entonces, bueno, en fin, eso por cerrar el tema de antes, tratando de informar con rigor a nuestros oyentes para que esté todo sobre la mesa. Respecto al tema de lo de Pablo Iglesias, bueno, yo estoy de acuerdo con él. Fija, por llevarlo a la contraria un poquito, en que cuando la policía no actúa, pues es justo que el pueblo actúe. Sí. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que tiene que ser porque no se actúa por algún motivo delictivo. Es decir, cuando la policía no cumple con su misión frente a los delincuentes, pues que el pueblo sea el que se tome un poco la justicia por su mano, pues es, digamos, lo que él llamaría jarabe democrático, ¿no? Cuando se le aplican a los demás, porque cuando se le aplican a él no. El jarabe democrático siempre es para los demás. Para él no. Porque el asunto en realidad es la hipocresía. Es decir, si el problema no es en concreto la frase, porque yo también estoy de acuerdo en que si efectivamente hay una banda que se ha adueñado de un barrio y la policía no actúa, pues que vayan los vecinos y actúen, me parece bien. Él no habla de pueblo ni vecinos, sino que habla de antifascismo. A eso voy, que el problema está en la, yo veo que están atacando a un tío y yo puedo entrar, pues eso es. Pero esto cuando la Falange el 12 de octubre organiza un acto en Vitoria y la Chancha no cumple con su labor y deja que los proetarras se salten
salten el cordón policial y vayan a intentar evitar el acto, pues que los falangistas que estaban en el acto se tomen la justicia por su mano y le den jarabe democrático a los bilduetarras, jarabe democrático por el lenguaje de Pablo Iglesias, entiéndaseme. Pues bien hecho está. Pero es que no es eso lo que él habla. La justicia tomada por su mano de la que él habla tiene más que ver con las checas, tiene más que ver con los comités antifascistas, con eliminar al enemigo ideológico, no al delincuente, al enemigo ideológico. Es decir, esas frases están en perfecta línea de continuidad con esa izquierda terrorista que provocó la guerra civil y que exterminó a media España durante la guerra civil. Esa es la cuestión, no la frase concreta con la que se puede estar más o menos de acuerdo. Y es que al final siempre es lo mismo. La izquierda siempre aplica una vara de medir a los demás y otra para sí misma. Es hipócrita por esencia, pero no solo por hipocresía, sino porque es que realmente deshumaniza al que piensa distinto. Es que ni siquiera nos considera, por ejemplo, a mí como falangista, estoy seguro que Pablo Iglesias ni siquiera me considera un ser humano. Me consideraría a nivel ¿os acordáis de aquella guerra de Ruanda? De Hutus y Tutsis, donde se llama, donde uno decía hay que aplastar las cucarachas. Es que el otro es una cucaracha, no es una persona. Es una cucaracha, no es una persona. Justo. Y eso es exactamente lo que este señor piensa, por ejemplo, de mí como falangista, que no soy una persona, soy una cucaracha que no tiene derecho a existir. Cuando hay una misa en Sevilla, se sienten ofendidos por nuestra existencia, porque podamos rezar, porque, o sea, nuestra mera existencia a ellos les parece insoportable. Justo. Es así, y por eso todo les ofende, y tienen que sacar estas leyes de memoria histórica y tal, porque quieren que no existamos. Es la única manera en la que ellos podrían vivir tranquilos, si los demás no existimos. Jesús, es que ellos han cosificado. Mira, perdóname que haga un inciso. Escribí un artículo este fin de semana sobre las matanzas de Paracuellos. Las barbaridades que he tenido que escuchar fueron juicios sumarísimos de gente que había intentado dar un golpe de Estado. Nadie habla de lo de Badajoz y Guernica, poniéndome lo de Badajoz o lo de Málaga, digo, pero si los nacionales, según entraban en Badajoz, en Málaga, lo que vieron fue una galería de horrores. Bueno, entre ellos estaba mi tío abuelo, familias quemadas vivas dentro de una iglesia, en casa. Fue un horror lo que se encontraron. Bueno, en Málaga fue tanto de lo mismo. Tanto es así que el gobierno central no prestó ayuda a los milicianos de Málaga por las salvajadas que estaban cometiendo. Pero fíjate hasta qué punto sus mentiras se convierten en historia oficial. La desbandada de Málaga no se la han inventado. Que nos olvidamos. Carlos ha recordado antes cómo el primer bombardeo, digamos, deliberado de población civil es el de Cabra. Pero es que el primer bombardeo a civiles, el 18, es en Ceuta, Tetuán. Tetuán, perdón. Tetuán, correcto. Donde, entre otras cosas, es curioso, ¿no? Porque lo que es la ironía de la historia, ¿no? Luego se ha acusado mucho de que, claro, el ejército en gran parte formado por marroquíes. Bueno, los marroquíes en principio acusaban a los nacionales de haber provocado la situación, el bombardeo y todo y tal. Pero, claro, es que mueren, se destruye parte de una mezquita en la que mueren musulmanes, etcétera, y al final eso se vuelve en contra, porque al final el que ha bombardeado y ha matado injustificadamente ha sido el gobierno republicano, el gobierno del Frente Popular, y al final lo que hacen es que los dirigentes religiosos musulmanes digan, nos han bombardeado porque estos en realidad odian a la fe. Y además lo dice, odian a la fe, da igual si es la fe de la Iglesia Católica o si es la fe musulmana, están en contra de Dios. Y por lo tanto, los que convierten la guerra civil en una cruzada religiosa, incluso para los musulmanes, así fue, son las autoridades del Frente Popular. Exactamente, es que no solo son ateos, son antiteos. Entonces intentan acabar con la fe. Lo que sí que es cierto es que dentro de su antiteísmo, pues ahora mismo dice, ¿qué antiteísmo me pilla más cerca? El catolicismo, el cristianismo en España, pues voy de momento a por ellos, ¿no?
Mencionaba a Javier el tema de las gilipolleces que hemos tenido que leer estos días en redes sociales, y además no solamente por un usuario cualquiera que tiene 20 seguidores, sino por gente que va de pseudo historiador de Paracuellos o minimizando. He leído hasta la batalla de Paracuellos, que claro, es que hubo muertos porque en la batalla de Paracuellos, como en otras batallas que hubo en la guerra civil, coño, la batalla de Paracuellos. Sí. Por cierto, el alcalde de ese pueblo de Jaén, el pueblo es Puente de Génove. De Génove, y se llama Francisco García. Como mi padre, si no me equivoco. Francisco García o Francisco Gómez. Francisco García. Vamos con Pablo Iglesias. Este sujeto que lo que quiere es que le hagan casito, pues sí que es cierto que ha llegado a la cumbre. Joder, que le iba a esperar, que le iba a decir a él cuando Carlos Paz le cantaba las 40 a la universidad. Con los gilipollas que era. Que iba a llegar a ser vicepresidente del gobierno. O sea, de esas dos personas, yo conociendo a Carlos Paz y no conociendo a Pablo Iglesias personalmente, pero sí conociéndole a través de pues vería mucho más como vicepresidente del gobierno a Carlos Paz que a él. Hay que joderse. No, pero es verdad. O sea, pues claro, ha llegado ahí y ahora está en una declive absoluta y dice, pues de vez en cuando tengo que decir a ver qué barbaridades para que se siga hablando de mí, y las dice y no le pasa nada. Él mismo también ha hecho alusión estos días a cuando los sucesos que ha mencionado antes Javier de Vitoria, y también ha hecho alusión a lo que iba a ocurrir en Sevilla, porque decía que también, igual que la dijo Mercha Purúa y compañía, que en este mes de noviembre iba a haber fascistas por las calles, que iban a cantar el Cara al Sol, que eso era imperdonable, que había que aplicarse la ley de memoria democrática, que hacía el gobierno, que hacía Marlaska, que no sé qué tal. Y él convocó también a que los antifascistas fueran a Sevilla a este acto de Falange que he mencionado. No han aparecido los antifascistas en Sevilla, sí por redes sociales. ¿Por qué? Porque han visto los vídeos de lo que pasó en Vitoria. Claro. Entonces, evidentemente, cuando 20 antifascistas cogen a un chaval que sale de una iglesia, de un acto, y le cogen en el metro y le pegan una paliza, bien. Cuando se tienen que enfrentar con 5, 10, 20, 200... ya cuesta. A ver quiénes son los primeros valientes que se enfrentan. Y como son cobardes por dos motivos: por naturaleza y porque el régimen del 78 durante 50 años les ha permitido hacer lo que quisieran en cualquier momento sin tener a casi nadie enfrente, y los pocos que se han enfrentado a ellos son los que precisamente les ha ocurrido algo. Ayer mismo se cumplió el aniversario de la muerte en el metro de Madrid de un antifascista. En una pelea con Josué Esteban. Que iba a asesinar a Josué. Bueno, pues no sé si son 16, 17, 18 años. Los 18 años que sigue Josué en la cárcel y que nos siguen contando la misma mentira cuando las imágenes están ahí de que... Pero te enseñan unas imágenes que tú ves que hay una turba de gente que va a linchar a este tío y dice... si este tío único que hizo fue defenderse. El propio Rubalcaba, o le mataban a palos o se defendía. Que ellos cuentan su verdad, y da igual la realidad. No, da igual la realidad, están al margen de las imágenes de Vitoria. Estaba bien claro lo que pasa, y te dicen que no, que fue la China la que salió con los falangistas para pegar a los otros. La China lo que tenía que estar ahí es para que no pasara ni una mosca. Y cuando ya hay un grupo de China que estaban acompañando a la comitiva, por así decirlo, que ya ven lo que está ocurriendo, acuden a lo que tenían que haber hecho sus compañeros, que no hicieron. Pero no quiero volver a ese tema, pero sí quiero volver sobre esas mentiras. Cuando este Pablo Iglesias, habla de lo que dice, de verdad lo dice de corazón. Él quiere que en todas aquellas manifestaciones donde organizan los antifascistas, si se encuentran a un periodista que puede no ser afín, porque la inmensa mayoría de los periodistas son muy similares a ellos, pero si se encuentra a uno, que le pegues, que Pablo Iglesias te va a defender. Yo, como la gente que me conoce lo sabe, llevo muchos años teniendo relaciones con la prensa para, cuando acudo a nuestros actos, pues para invitarles primero a ver lo que van a ver allí, lo que se van a encontrar, quiénes van a hablar, no sé qué, y yo intento, dentro de las medidas posibilidades, aunque habría motivos más que sobrados para algunos, decirles 4 cosas, no digo partirles la cara, como dice él. Intentamos, los que estamos ahí, los servicios de orden, a que a esos periodistas no les toque nadie. No les toque nadie. Y eso que ellos sí que van allí a hacer una labor de mentir, de manipular. Estos días, ayer me comentaba Mandrino que ya estaban haciendo los típicos reportajes que nos van a poner ahora cercanos el 20N, en la Sexta van a hacer y que había ahí una sujeta el otro día en las demás y tal, que estaba hablando y estaba por un tema en concreto que no voy a mencionar por no alargar esto, y que estaba confundiendo a las claras a José Antonio Primo de Rivera con su padre, y entonces estaba hablando de una estatua ecuestre del padre, y no, que este es el padre. No, pero no es el mismo. Una tía que va a hacer un reportaje sobre José Antonio Primo de Rivera y ya le confunden con... Bueno, pues esta gente, que evidentemente no habría que partirles la cara, habría que darles un libro a ver si no lo cogen al revés y lo saben leer.
esa gente, nosotros, a los periodistas, aunque sabemos que hacen todo lo posible para que luego se prohíban nuestros actos, se nos ataque y demás, les tratamos con un cariño que no merecen. Pero es que él dice que a este tipo del español, que no le conozco y que a lo mejor estaba ahí para hacer unas fotos, hay que partir de la cara. Yo he visto a montones de periodistas de medios de extrema izquierda, porque les conozco personalmente, hacer fotos en nuestros actos, que intentan sacar una foto fuera de contexto, una foto de la persona más con la cara más única en ese momento y tal, y alguien le podía coger no a él, pero cogerle el móvil, la cámara o lo que fuera. Bueno, le das un empujón y se victimizan y salen todos. Bueno, la agresión que sufrió nuestro cámara Juan Pulido con Antonio Maestre esa misma noche va a varios medios de comunicación diciendo que ha sido agredido. Digo, yo pero de verdad te lo digo, es que niegan la evidencia, pero lo ven como normal. Por cierto, de Galicia me dicen que no han encontrado un solo cura para que dé una misa por Franco el día 20, ni Santiago ni en Coruña. Este año, precisamente, todos los años lo intentamos. Todos los años intentamos, en concreto por José Antonio, se intenta que en todas las ciudades importantes de España se celebre una misa. Casi todas, cuando dicen José Antonio, hay veces que hay que decir José Antonio, no dicen los apellidos, y el cura te toma nota, o el señor que haya allí, una misa a José Antonio y tal, pues deme un donativo, venga, le das un dinerillo y tal, y cuando los medios de comunicación, o bien porque ven un cartel en las redes sociales, o se lo dicen, empiezan a presionar a esa iglesia, o bien les dicen, no voy a nombrar al finado, eso sí, no te devuelvo el dinero que me has dado, o que sepas que voy a cerrarla, como pasó el otro día en Sevilla, voy a cerrar las puertas para que no se celebre la misa. O sea, así son nuestros jurados. Bueno, vamos a volver al asunto del Valle. Angelito Torres, el masón, el que se supone que hizo negocios, se sospecha que pudo hacer negocio cuando nosotros estamos encerrados, comprando mascarillas, ella y Paca Armengol, estaba muy contenta de esto, muy contento él de esta resignificación. Sí. Es el mismo que hace unas semanas inauguró un templo, reinauguró un templo masónico, gastando 7,5 millones de euros en Santa Cruz de Tenerife. Quiero decir que es que ya no se esconden, ¿no? Y el problema aquí es la jerarquía eclesiástica y algunos que han consentido que esto llegue tan lejos, ¿no? Sí, y hay un odio, evidentemente hay un odio. Hay que explicar por qué el Partido Socialista, los dirigentes y el Partido Socialista, que no ha vivido aquello, ahora está a la carga con eso, cosas que no hicieron en los anteriores, y hay que explicar la dejación de funciones de la Iglesia Católica. Pero hay un odio a la fe, hay un odio a los símbolos cristianos, todo esto es evidente, hay un odio a quienes ganaron la guerra civil, todo eso es verdad, pero yo... Bueno, no adelanto nada, pero querría también significar que el Valle de los Caídos cuenta con obras artísticas de primer orden, más allá de la gente, lo digo por gente que no crea y le da igual que vuelen una basílica, o que destruyan su patrimonio, o este tipo de cosas, tiren la cruz. Hay mucha gente que le da igual porque no cree y este tipo de cosas. Pero hubo un oyente bastante conocido que se cabreó porque hago hincapié en el valor artístico. Ese valor artístico se suma a lo que significa el edificio, la basílica y todo el contexto, todo el grupo monumental del Valle de los Caídos. Ahí hay obras, no solamente la Piedad, los evangelistas de Ábalos, sino el Cristo es de Beovide, hay algunos azulejos de Zuloaga, hay cosas de primerísimo orden artístico. Y eso les equipararía evidentemente como los talibán. Luego nos vamos a quejarnos de que a 7.000 kilómetros hacen tal o cual cosa. No, aquí se está, por no hablar de la escolanía, que tiene el mismo rango cultural que los niños cantores de Viena. En fin, etcétera, etcétera, tiene un valor cultural propio que serviría y se ajustaría a que hubiera sido declarado bien de interés cultural, porque muchas veces se dice, pero como ese edificio facha, auténticos mongólicos, que son la mayoría de la población española, dicen, ¿cómo ese edificio facha puede ser considerado bien de interés cultural con lo feo que es? Incluso llegan a decir en muchas ocasiones que eso es subjetivo, o bonito o feo. Bueno, en fin, da igual. Bueno, es que tiene un valor intrínseco, cultural, artístico, de primerísimo orden. No solamente
que se intente arrimar en la escuela sardina e intentar hacer de un edificio horripilante y sin ningún valor un bien de interés cultural. Es que tiene un peso propio para ser catalogado como bien de interés cultural por todo lo que he dicho y algunas otras cosas más. Y esta gente, pero todo esto, esta cuestión, no como lo interpretó aquel imbécil que a veces no escuchaba, no sé si lo sigue escuchando, no solamente por y hacer hincapié en la cosa cultural, sino que es un añadido más, pero creo que es muy importante, a el odio a la fe, a la religión, al cristianismo en concreto, que anima a los que quieren derribar eso. Pero también porque luego nos van de amantes de la cultura, que la cultura hay de izquierdas, este tipo de cosas. La cultura les trae sin cuidado y se tienen que arrasar. También que tiren el monasterio del Escorial, porque el monasterio del Escorial se hizo en honor a una victoria contra los franceses. Ese es el origen del monasterio. Vamos a tirarlo también, y si seguimos así, pues aquí no queda piedra sobre piedra, porque es un auténtico disparate. Eso es parte de la historia, eso es un bien de interés cultural, y además y sobre todo es un centro religioso católico, y por lo tanto tiene que ser custodiado por todos los españoles, por los que crean, por los que no crean, por los que crean que el Cristo tiene un valor artístico o no lo crean. Eso hay que custodiarlo porque es de todos los españoles. Pero es como cargarte la almudena, dice, o es como cargarte un cuadro de Fernando VII. Sí. Te quiero decir, oye, Fernando VII es un teatro, o Carlos IV, vamos a quitarlo y no vale para, vamos a quemarlo. Eso es así. Sí, yo querría insistir en esto. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del valor artístico, pues de las esculturas, el arquitectónico, etcétera, de Juan de Ábalos, en fin, todo eso. Pero, por ejemplo, yo quiero resaltar el mosaico de la cúpula, que se ha hablado aquí, de un artista catalán, Santiago Padrós, y por dar algunos datos, 40 metros de diámetro. Sí, de una cúpula de 40 metros de diámetro, a una altura de 42 metros desde el suelo, con una superficie de 2.000 metros de mosaico, compuesto por más de 5 millones de teselas, es decir, de trocitos. O sea, es monumental. Es como el valor artístico que tiene este mosaico es de los pocos del mundo. O sea, hay poco comparable a esta cúpula. O sea, tiene un valor artístico enorme. Construido debajo de una montaña. Sí, por eso, pero me refiero ya a eso que es más sabido, el valor arquitectónico, el valor escultórico. Es que del mosaico, por ejemplo, se habla poco, por eso hay más cosas. Y es un mosaico monumental. Es una cosa increíble. Pero bueno, en cualquier caso, por retomar un poco sobre todo el tema de la jerarquía eclesiástica, que va a permitir esta afrenta, y luego dirán, como siempre, no, con esto de la resignificación se van a quedar ya tranquilos. Que la siguiente resignificación irá más allá, que estos no van a parar. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y la jerarquía eclesiástica, como está corrompida y llena de pederastas y llena de LGTBIs y llena en fin, de compadreos con el poder y todo lo que sabemos, lo que hay que hacer es ponerla en su sitio. Y los católicos, yo soy católico, apostólico, romano, y lo tengo clarísimo. Hace ya muchos años que no pongo la X en la declaración de la renta. Me niego a que esta panda reciba un solo euro mío. ¿Eso quiere decir que dejo de colaborar con la Iglesia? Todo lo contrario, quizá colaboro incluso más que antes, pero a los sacerdotes, a las obras, etcétera, concretas, que yo conozco y que me generan confianza. Pero a esta gentuza que está en la conferencia episcopal, yo no la doy ni un euro, e invito a todos los oyentes a que dejen de colaborar con la X en la declaración de la renta, y eso sí, aporten incluso más de lo que hacen hasta ahora a los buenos sacerdotes que hay, a las buenas obras que hay, pero concretas, no a esta gentuza que luego se dedica a malgastarlo con 13TV y a indemnizaciones por los niños que abusan y todo eso. Estos no merecen nada más que el desprecio más absoluto. Exactamente. Fue precisamente un papa, que no es santo de mi devoción, nunca mejor dicho lo de santo, hablo de papa, que dijo que el humo de Satanás se había metido en la iglesia. Sí, eso lo metió él. Pablo VI, lo que pasa es que se le fue la mano. Yo creo que dejó abierta la puerta para que entrara y al final entró por toda la puerta, por las ventanas y por lo demás. Como ya ha dicho Jorge, porque muchos están diciendo, bueno, ¿y qué
¿Qué pasa? ¿Que ha habido pasividad por parte de la Conferencia Episcopal en esto también? No, más que pasividad. Dentro del jurado que otorga qué proyectos va a ser el que se va a reencargar de la resignificación, hay un miembro de la Conferencia Episcopal. No sé exactamente ahora mismo quién es, pero saldrá y es cuestión de buscarlo por internet, que vendrá hasta el nombre y apellido, me imagino. Es decir, no solamente es que, oye, que hemos aprobado esto, ¿qué os parece? Y han dicho, bueno, como no puedo decir que no, es que estaba ahí y ya ha sido aprobado. Ese proyecto que se llama la Base y la Cruz ha sido aprobado por un miembro. Esos mismos que, como hemos dicho, pues han aprobado que sacará a Santiago Cantera de ahí, sacará a José Antonio, sacará a Franco. Han profanado ya varias veces el Valle de los Caídos. Hemos visto las imágenes de Pedro Sánchez con este masón Ángel Víctor Torres, al que le tengo especial ganas, toqueteando los huesos de gente que además luego se ha sabido que por los osarios en los cuales profanaron, eran osarios precisamente del bando nacional, que me daría igual quien fuera, pero presumían como que eran sus muertos, por así decirlo, y estaban tocando los muertos de otros, que vaya gracia que le harían a esos familiares que estuvieran tocando los huesos precisamente unos tíos que estaban profanándolo, ¿no? Allí con unos expertos, todos con batitas blancas y demás. Este masón, como bien has dicho antes, que está inmerso en unos casos de corrupción, que como él es corrupto desde hace muchísimos años y sabía que más tarde o más temprano iba a salir a la luz esto, pero sabe que tiene cierta inmunidad y cierta impunidad, el otro día, lo que comentábamos aquí, no fue Baladí, que justo unos días antes de que vayan a salir estos informes de la UCO, o de quien sea, que le puedan dejar negro sobre blanco su complicidad, cuando no protagonismo absoluto en la corrupción, pues fue allí a los masones a decirles, oye, primero voy a recordar lo buenos que sois o que somos, os voy a dar unos milloncejos, o ya os he dado unos milloncejos y vamos a hacer aquí la presentación de cómo ha quedado esta obra, pero vosotros masones de alto rango, acordaros de este pobrecito masón de rango inferior que ahora mismo puede ir a la cárcel si se demuestra que soy un ladrón, que soy lo que soy. Y entonces es una manera de presionar a esos jueces masones, a esos fiscales masones, a esos periodistas masones, para que barran para casa y a este tipo no le pase nada. Y si le pasa algo, pues para que luego un tribunal superior, sería en este caso el Constitucional, le dé la razón, o en el peor de los casos, como el otro día hizo Pedro Sánchez con lo del fiscal general del Estado, una de las cosas que hizo Pedro Sánchez es decir, ojo, que yo digo que es inocente, y como es inocente, si al final le condenan, le voy a indultar porque me sale de los cojones. Entonces, pues Ángel Víctor Torres ha dicho lo mismo, que sepáis que no me va a pasar nada porque me protegen los masones. Y a los que vean estas conspiraciones judío-masónicas como algo que no ocurre en España, que lea cualquier libro de historia de la España reciente. Y para acabar con esto del Valle vamos a seguir hablando porque ellos mismos lo están utilizando como pieza. Es muy posible que efectivamente, como decía Jorge, en esa incongruencia sobre los datos que dicen de lo que van a hacer una cosa u otra, lo estén haciendo aposta para parar en una línea, es decir, de momento no tocamos los evangelistas, no tocamos la piedad, no tocamos una serie de cosas, pero cuando haya unas elecciones cercanas, cuando quieran volver a este tema, ahora sí que vamos a tocar la piedad, ahora sí que vamos a quitar los evangelistas, esos preciosos mosaicos que decía que de momento lo van a tapar, no solo lo vamos a tapar, es que vamos a dejar que vayan los antifascistas con un martillo y que los destruyan, y lo vamos a consentir, pero peores que ellos son aquellos que les voten, porque un tío que es capaz de votar a alguien porque profana tumbas, ese tío sí que merece lo que decía Pablo Iglesias de que le partan la cara. O sea, un tío que profana tumbas es malo porque le votan, pero el que le vota precisamente porque profana tumbas, para mí es peor que el profanador. Fíjate, mucho peor, pero sobre todo mucho peor la cobardía porque yo creo que el Ángel Víctor Torres hace lo que debe hacer, que es correcto, que es humillar, convertir esto en un centro masónico, pues yo creo que esto va de una humillación permanente. Y lo vuelvo a hilar con las portadas del panfleto del País, lo vuelvo a hilar porque por la mañana sale esta portada y luego por la tarde sale este hecho, con lo cual yo creo que eso es muy muy significativo. Y luego dicen que se ha llegado a un acuerdo entre la Iglesia y el gobierno de España, que no el Estado, sino el gobierno de España, para proceder a esto. Tampoco veo, porque insisto, siendo grave profanar cadáveres, como tú has contado, que eso es gravísimo, quiero decir que a lo mejor es más grave que, no lo sé, profanar el mismo templo, no, que creo que es casi más grave que lo otro. Sí. Oye, no, es que es una excusa, que no pueden haber, pero es que lo auténticamente grave es que profanen el templo con el consentimiento de la propia Iglesia, que saben que van a convertir eso. Es que es peor que dejen la basílica al fondo, si es que yo prefiero que lo vuelen.
para hacer lo que van a hacer, que tú vas a pasar por una galería de horrores, que luego te va a decir, y los culpables de todos estos crímenes que usted ha visto aquí, o torturas, que es mentira, es por culpa de este centro. Mira, yo lo que creo es... Te quiero decir que es peor. Lo que ha dicho Jesús tiene toda la razón. Es decir, nunca quieren cerrar del todo el asunto. No. Es decir, siempre va a haber una buena excusa para seguir reabriéndolo. Y es que esa piedad nos ofende, y es que estos evangelistas, las virtudes, claro, son los virtuosos, son los otros, los nacionales, ¿no? Y nosotros no tenemos virtudes, ¿no? O sea, siempre va a haber una excusa hasta que acaben incluso con la cruz. Claro. Sí. Y por supuesto la expulsión de los benedictinos, que eso, que en un estado aconfesional o laico, como ellos dicen, es intolerable que haya en algo que es patrimonio nacional unos benedictinos ahí dando misa, por favor, y qué pasa con los que no son católicos. O sea, si no van a parar. Es que es lo primero que tenemos que tener claro, que no van a parar, que incluso aunque esto te parezca lo menos malo, que da igual, que cada vez que tengan que reabrir el debate para desviar la atención sobre sus problemas de corrupción o de lo que sea, volverá otra vez el Valle de los Caídos a estar en el tapete, como lleva estando décadas. Es que no lo van a cerrar. No lo van a cerrar. No, pero no lo van a cerrar. También hay un componente, Carlos, no sé si tú coincides, que esto también se hace para tapar todas sus corruptelas. Yo creo que este gobierno está acordado, y esto es una manera que eso también es llave para fanatizar a un público de su parte muy convencido. Es decir, un tío no puede comer, no tiene casa, tiene que alquilarse una habitación, tiene trabajo el de miseria, pero van a volar el Valle de los Caídos, esto me mola. De verdad que también lo hace para un público muy fanatizado, porque se trata de ese fentismo, ¿no? Sí. Pero muy lobotomizado, sí. Perdón. No, simplemente que sí, puede servir para eso, pero la motivación no es eso. La motivación es el odio a lo que significa ese monumento que conocemos como el Valle de los Caídos. Si además nos sirve para desviar la atención, porque tanto en cuanto se hable de esto, no se habla de saunas y de cosas y de fiscales generales del Estado y cosas de estas, o de los problemas de la vivienda, la inmigración o demás, pues mejor que mejor. Pero la finalidad no es ser una cortina de humo. Sirve como cortina de humo, pero la finalidad está originada por otra cosa bastante más obvia. Yo, si me permites, una puntualización de esto respecto a la gente que se moviliza por esto. Yo creo que es porque es inducida. Claro, es decir, el Partido Socialista de Felipe González, que pasó página con el tema de memoria histórica, su público lo aceptó perfectamente. Pero si tú les atizas y les exaltas el ánimo, pues reaccionan, y reaccionan en el sentido, porque en el fondo tiene ahí eso dentro, ¿verdad? Que si tú eres capaz de excitárselo, sale, aflora. Y porque en los años 80 del siglo pasado, cuando estaba Felipe González, de verdad, los habitantes de esa España sí que sabían que había habido ya una reconciliación. Claro. Mientras que los que hay ahora ya son sus padres, sus abuelos, los que vivieron en los años 80 y ya les mienten y se lo creen. Y por eso estos días, lo que hemos dicho muchas veces, esas personas que dejan a sus padres tirados en residencias y no van ni a verlos, eso, si les dejan en alguna residencia, sin embargo están lloriqueando porque a sus abuelos o a sus bisabuelos que no conocieron y que no saben lo que hicieron, pues que no aparecen sus cuerpos. Primero, a lo mejor se fueron de España. Segundo, a lo mejor es verdad que fueron asesinados. A lo mejor es que los asesinos eran ellos y lo que fueron es ajusticiados por sus crímenes. Pues esos bisabuelos que les preocupan tanto son los que a estos fanatizados les hacen movilizarse, mientras se olvidan de sus padres y los dejan tirados o no les hacen ni puto caso o están deseando aplicarle la eutanasia, porque así son. Y explicar por qué se hace ahora, desde tiempo de Zapatero, porque la gente que vivió aquello ya no está. Ha desaparecido. Y sin embargo, si hay una misa por José Antonio o los Caídos, se sienten humillados como víctimas. Sí. Manda cojones. Vamos, hombre, por favor. Oye, tengo varios mensajes muy rápidamente. Miguel Jiménez Polonio, hasta el momento solo conocemos a la fontanera Leire. ¿Cuántos fontaneros del gobierno habrá trabajado en la iglesia, el ejército, la policía, la justicia, etcétera? Otro oyente, jerarquía católica, no, administradores eclesiásticos SL. Buenos días, no se trata de living ni de los abusos. La jerarquía de la iglesia católica en el mundo es la gran remedio del Apocalipsis. Escrito está que será la gran traidora a Cristo. La iglesia, la apostasía, no hay más, lo dice por aquí. Buenos días, Napoleón, es muy triste la noticia de hoy sobre el Valle de los Caídos, y más como católico que soy, desde mi humilde posición, todo lo que se puede hacer para impedir este despropósito, contar conmigo. Un fuerte abrazo. Cristina y Javier nos mandan Ángel de Madrid, arriba España. Buenos días, Javier y Cristina. En primer lugar, felicidades, aunque con retraso a ti, Javier, y segundo, deciros que sigo escuchándoos a diario y que sigue entrecortándose la retransmisión desde la APP. Pues
no debería ser así. Bueno, nos manda un saludo muy fuerte Lola de Madrid. Magnífico artículo, Javier, un día triste, ganas de llorar. Nada sería posible sin la complicidad, silencio y cobardía del PP y de la jerarquía, que tiene aún más culpa. Un abrazo y que los mártires españoles intercedan en tanta maldad. Muy bien dicho. Una pena que Carlos Paz no venga por aquí, pero le buscaremos por todos lados. Nos dicen, AUPA la paz, los paz. Nos mandan una bandera de Irlanda, de Alemania y de España. No nos confundamos, la destrucción del Valle de los Caídos es posible por la colaboración, por omisión de la Conferencia Episcopal, nos dice Manuel Arroza, tiene razón. Enhorabuena, don Javier, por la editorial de hoy, siempre adelante. Nos manda un arriba España de las Rozas. Francisco de Córdoba, en relación a la maldad del PSOE con el Valle de los Caídos, demuestra una vez más que las segundas y terceras generaciones son mucho peores que sus padres y madres. En este caso hablamos de los rojos de 1936. Viva España, viva el Valle de los Caídos. Más Francisco de Córdoba, felicidades Isaac, en lo de actuar. Si no actúa la policía me parece bien, pero depende de quién es el que actúa. A unos los jalean, gente normal como nosotros, nos jugamos ir a la trena. Saludos, Mauro de Valencia. Más, odian la religión, pero ¿dónde están los primeros que deberían defenderla? Jerarquía eclesiástica, se hace esta pregunta. Buenos días, hay mucha indignación con la jerarquía eclesiástica, cosa lógica. Buenos días, partidos que se dicen católicos tienen cientos de aforados que podrían dar la batalla en el Valle de los Caídos, llegado el caso sin tener a las consecuencias judiciales. Pues bien, ya dan todo por perdido, como está haciendo Abascal, la derecha cobarde, siempre lo dice Pedro Navas. Buenos días, Sergio de Logroño, con tanto ser delendable y la actitud traidora y oprobiosa por parte de la Conferencia Episcopal, Severa Ayuso y compañía, van a tener que cambiar el infierno para dar cabida a tantos desalmados. Café, arriba España siempre. No tengo tiempo para más, amigos, ha sido un placer teneros aquí un día como hoy. Carlos, te mando un abrazo y lástima de tu decisión, pero bueno, esta será siempre que tú estés en tu casa. Ha sido un placer, 10 temporadas no está mal tampoco. No está mal. Yo creo que has aguantado demasiado. Y tú y yo nos veremos. Un saludo a todos los oyentes, por supuesto. Jorge Garrido, mañana te escuchamos en Perspectiva Sindicalista. Eso es, después de la tertulia. Y Jesús, te mando un abrazo también.